Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de Logia Blavatsky. Acostumbrados, estamos leyendo La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, Kamaloka y de Bachán, por el subtítulo de la conciencia post-mortem y post-natum. Bienvenidos todos, adelante Enrique. Muchas gracias. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos a este estudio de la clave de la teosofía. Nuestro deseo es que todo lo que vayamos analizando aquí sea de provecho para incrementar nuestro conocimiento acerca de lo relacionado con el hombre, el planeta y el universo. Así que vamos a continuar con las preguntas y las respuestas. Recordemos que hemos estado hablando acerca de los escanas o las tendencias o atributos que se adhieren o se desarrollan en nosotros, las vamos desarrollando para que después las pongamos en práctica. Y no solamente las buenas, sino que también las tendencias, los malos atributos, pues van apareciendo en el ejercicio de nuestros sentidos, de nuestros principios, y cada uno de ellos tiene su importancia, desde luego. Ya lo hemos visto anteriormente y continuaremos tratando estos asuntos aquí mismo. Bien, la pregunta es, pero si lo entiendo bien, Budi en esta comparación representa al bosque y Manas Taihasa a los árboles. Y si Budi es inmortal, ¿cómo puede aquello que es semejante al mismo Budi, es decir, Manas Taihasa, perder por completo su conciencia hasta el día de la nueva encarnación? No puedo comprenderlo. Vamos a la llamada acerca de lo que significa Manas Taihasa. Taihasa significa el radiante, por efecto de su unión con Budi, es decir, Manas, el alma humana o la mente humana, iluminada por la radiación del alma divina. El alma divina, en este caso, es Budi, que es la razón pura, que es la intuición. Por consiguiente, Manas Taihasa puede describirse como la mente radiante, la razón humana iluminada por la razón del espíritu, y Budi Manas es la revelación del intelecto divino, plus el intelecto y propia conciencia humana. Es decir, que una vez de que logramos desarrollar a un grado que podamos tener ya comunicación, que ya la mente humana, la mente superior, se pueda identificar con Budi, que es la razón pura, es entonces cuando Budi ilumina a la mente humana. Y entonces, por eso se dice que es la mente iluminada, la mente radiante. Es entonces cuando se comprende y posteriormente se practica la unidad, se comprende la unidad de que todos somos uno y se vivencia, se vive ya esa unidad, se percibe. Es el caso de algunos de los pasajes del Señor Jesucristo, cuando Él ya está en ese estado de conciencia, y entonces por eso Él siempre habla acerca de aquello que percibe el sufrimiento de los seres humanos, de la humanidad, pues lo percibe, lo siente como suyo también, porque Él es uno con todos los demás. Entonces, esto es lo que representa, es decir, cuando la mente superior, es decir, cuando el hombre verdadero recibe la luz de Budi, es entonces cuando se le revela la unidad al ser humano que alcanza
ese grado de espiritualidad, ese estado de conciencia tan elevado. ¿Eh? Y pone en práctica esa unidad es cuando verdaderamente siente la fraternidad. Esa es la importancia que tiene esta iluminación de la mente humana. Bien. Mm, bien. Luego dice, cuando dice, no puedo comprenderlo, no podéis porque mezcláis una representación abstracta del todo con sus cambios de forma accidentales. Tened presente que si puede decirse de buddhimanas, es decir, esa unión de la intuición con la mente superior, que es incondicionalmente inmortal. No puede decirse lo mismo del manas inferior, y mucho menos de Taihasa, que es meramente un atributo, es decir, no es un principio, como lo es Buddhi y lo es Manas. Ninguno de los dos, Mana ni Taihasa, pueden existir separados de Buddhi, el alma divina, porque Manas es en su aspecto inferior un atributo calificativo de la personalidad terrestre. Recordemos que la mente, para su estudio y comprensión, se divide en mente superior, que es de la que estamos hablando en este momento, y de la mente egoísta, de la mente que separa, de la mente más materialista y personal, de la personalidad terrestre, ¿no? Y Taihasa es el mismo Manas, es decir, es la misma mente, solo que con la luz de Buddhi reflejada en él, solamente reflejada, no es propiedad de la mente superior, es un reflejo de Buddhi que a su vez, Buddhi solo sería un espíritu personal sin este elemento prestado por el alma humana que lo condiciona y hace de él en este universo ilusorio como si fuese una cosa separada del alma universal durante todo el periodo del ciclo de encarnación. Digamos más bien que Buddhi, Manas, no puede ni morir ni perder en la eternidad su propia conciencia, en su propia conciencia una, ni el recuerdo de sus encarnaciones anteriores, en las que el alma espiritual y el alma humana estuvieron íntimamente ligadas. Es decir, que una vez de que hay esta identificación entre Buddhi y Manas, entonces quedan ligadas. A partir de cuando llega el primer momento de que ya se identifican, o más bien el mana superior, la mente superior, ya se identifica con ese principio que es más elevado. Y entonces, a partir de ahí, ya no pueden desligarse. Esto ocurre con los seres humanos que han trascendido todo el mundo de la miseria, digamos, ya no tienen, digamos, un apego tan grande por las cosas materiales. Ya, como les decía, vive la unidad, el ser humano que se eleva a ese estado de conciencia de Buddhimanas, de esa unión. Luego dice, mas no sucede así tratándose de un materialista, cuya alma humana no solo no recibe nada del alma divina, sino que se niega a reconocer la existencia de esta última. Es decir, un materialista niega que exista el alma divina. El materialista, en términos generales, solo piensa que existe la personalidad, esta, y no le interesa conocer más allá, es decir, no le interesa saber de que existe un alma que reencarna y todo este asunto que nosotros conocemos y que está ligado a la ley de karma y todo este asunto. Así que para un materialista lo que es fundamental es lo que percibe con los sentidos tan limitados que tenemos, con la vista, el tacto, el oído, la sensibilidad que tenemos, y entonces no pasa de ahí. Por ello, difícilmente puede recibir
la luz de Budi. En primer lugar, hay que creer para poder aceptar todo esa unión entre el principio más elevado que es Budi, la intención. Bien. Difícilmente podréis aplicar este axioma de la inmortalidad a los atributos y cualidades del alma humana, pues sería lo mismo que decir que porque vuestra alma divina es inmortal, es también inmortal la frescura de vuestras mejillas, cuando esta frescura, lo mismo que Taihasa, es sencillamente un fenómeno transitorio. Es transitorio, Taihasa, porque recordemos que es un atributo que es un reflejo, solamente es un reflejo de Budi, no es propiedad de Manas superior en este caso. ¿Sí? Bien. Sí, oye, Enrique, entonces este reflejo de Budi en Manas, lo cual llamamos Manas Taihasi, dices que es simplemente por decir así, algo así como una ilusión, porque no quedaría ya firme en Manas este reflejo. Ajá. No sé si lo entendí mal. Sí, no, está bien. Sí, porque como no es, digamos, algo que tenga en propiedad el mana superior, entonces todavía forma parte de lo ilusorio, ¿sí? Porque aquí lo dice, es sencillamente un fenómeno transitorio, Ajá. ¿sí? Solamente es esto, ¿verdad? Porque Eso, ese fenómeno puede desaparecer. sí, Ajá. sí. Ok. Sí, en cada encarnación, hasta que se ilumine, hasta que propiamente ya viva como en el plano búdico. Mientras no esté viviendo totalmente en el plano búdico, tanto si está en este plano como en el plano búdico, entonces es transitorio. ¿Sí? Ok. Uh-huh. O sea, para afirmarse necesitaría estar ya de plano en el plano búdico. Sí, exactamente. Sí. Ok, gracias. De nada. Sí, buenas noches, hermanos. Yo como lo entiendo, aunque aunque es transitorio, entiendo que por el hecho de ser un reflejo de Budi, es algo deseable, ¿no? Deseable de tener. Y lo interpreto como que conforme vayamos avanzando espiritualmente en nuestras encarnaciones, más pudiéramos tener esos momentos de manas taihasa, aunque es transitorio, tal vez en cada encarnación con la voluntad lo podamos tener más y más y más y más. Y también estaba yo tratando de pensar en algún ejemplo tal vez concreto de la vida práctica. Será, por ejemplo, que este momento es, por ejemplo, cuando si nos gusta la música clásica, por ejemplo, que disfrutamos y nos extasiamos con una buena pieza de música clásica. Se podría decir que ese estado es Manas Taihasa, por ejemplo, o cuando nos gusta, no sé, la poesía o la pintura o la arquitectura, cuando nos tratamos de elevar más allá de nuestra vida animalita, como quien dice. ¿Serían buenos ejemplos o estoy interpretando mal? Sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. Sí. No, sí. Cuando, Ay, disculpa, Enrique. perdón, cuando los grandes artistas, es decir, los maestros de las artes, hablemos de la música, de los grandes maestros de la música, de los grandes maestros de la arquitectura, de la pintura, cuando ellos están, digamos, eh, fluyendo con sus ideas o las ideas fluyen por su mente o emanan de su mente y se elevan. Y entonces ellos van construyendo en su mente los grandes edificios,
las grandes pinturas o las obras musicales y todo eso. Eso, incluso lo que sucedió con eh, ay, el, con Newton, ¿sí? Con Newton. Newton se conectó con precisamente con Budi. Él traspasó el plano mental para poder comprender todo este estado de cosas acerca de lo que él llamó, de lo que se llamó o se llama la ley de la gravedad, ¿no? En este caso. Y entonces, él, igual que los grandes artistas, como les decía, los creadores de obras, de las grandes obras del arte, pues se elevan a ese plano, ¿sí? Pero no viven permanente en ese plano, solamente durante el esfuerzo que están haciendo pueden lograrlo. Otra cosa diferente es como los grandes maestros, los grandes adeptos, que ellos sí ya viven permanentemente en ese estado de conciencia tan elevado, ¿sí? Mientras tanto son como vislumbres, ¿no? Como grietas, digamos, que se abren así de Woody, ¿no? De tal vez Sí, momentos de mucha inspiración, sí, momentos de mucho éxtasis, y creo que puede aplicar para todo, ¿no? Por ejemplo, sí, mencionamos músicos, pero puede haber algún científico, no sé, un matemático, claro, un señor que de repente inventa una fórmula, ¿no? Un Einstein, por ejemplo, así que sí, se inspira y y va a unas alturas que dices: "¿Y cómo llegaste ahí?", ¿no? sí, sí, todo eso. Eh, a- el que descubrió, por ejemplo, lo del lo de la curvatura de la Tierra, igualmente, ¿no? O sea, cómo le llegó la idea de que con una simple varita, eh, hizo la, pues su ecuación y demás, ¿no? Y esto le resultó así que ahora gracias a él, no recuerdo si era egipcio, no recuerdo en este momento, eh, que, que ideó eso, ¿no? Para poder demostrar que la, es decir, la curvatura de la Tierra, ¿no? En ese sentido. Bien. Entonces, sí, por supuesto, esto aplica para los científicos, aplica para los artistas y en toda actividad humana que tenga que ver con esa elevación de la conciencia hasta el plano búdico, es decir, que utilice ya la inteligencia, su razonamiento en un punto muy elevado, muy por encima del común de la mente de la humanidad en general. Gracias, Enrique. Al contrario a ti, porque fue muy bueno tu ejemplo, son muy buenos tus ejemplos, y sí, es exactamente lo que yo mismo creo que esto es así. Pues muchas gracias. Lo que acaba de decir mi querido Rick, bueno, pues me quitó muchísimas dudas de lo que iba a preguntar. Inclusive me vino a la mente hasta pues Da Vinci, Miguel Ángel, todos esos grandes, ¿no? Shantideva, que fue un monje que nació 600 años después de que desencarnó el señor Buda y que él, a través de esa inspiración tan sublime, según decía él que se le proyectaba Manjushri, uno de los discípulos directos de Buda, quien a través de él y de cuando entraba él en esa meditación tan elevada, bueno, pues él pudo desarrollar ese tratado tan sublime que él tituló el Bodhicharya Avatara, que es la guía y forma de vida que debe de seguir el discípulo para alcanzar la iluminación y los pronunciamientos que hacen el capítulo 10 son tan sublimes, que bueno, yo cuando las escuché dije, qué barbaridad, esto solamente de un ser luminoso puede ser algo tan sublime, ¿no? Entonces ahorita lo relacioné con lo que comentaba Rick y lo que me explicabas tú, y bueno, pues me quitaban de una duda enorme, muchísimas gracias. Y como tú dices, es solamente impermanente, es temporal, pero bueno, como todo, ¿verdad? Pero deja esa luz para muchos, ¿no? Y que son a lo mejor un flashazo que puede ser ilusorio, pero que nos deja una gran enseñanza.
Muchas gracias. Gracias, Rosy. Bien, continuamos con la siguiente entonces. ¿Os referís a que no debemos confundir en nuestra mente el nómeno con el fenómeno, la causa con su efecto? Sí, y repito, que el resplandor del mismo Taihasa, limitado a manas o al alma humana, se convierte en una mera cuestión de tiempo, porque después de la muerte, la inmortalidad y la conciencia se convierten, para la personalidad terrestre del hombre, simplemente en atributos condicionados, ya que dependen por completo de las condiciones y creencias creadas por el alma humana misma durante la vida de su cuerpo. Karma obra incesantemente. Recogemos después de nuestra vida solo el fruto de aquello que nosotros mismos hemos sembrado en esta. Entonces, aquí contesta de una manera más clara lo que preguntaba Salomón. Pues sí, como todo esto está condicionado a la reencarnación, donde volvemos a este plano. Entonces, pues en este plano debemos continuar trabajando con las condiciones kármicas que le corresponden a uno, y que las creencias creadas estas por nosotros durante nuestra vida en el cuerpo, pues no son una realidad, son solamente ideas que luego, si son ideas elevadas, pues las podemos llevar hasta Devachan. Y es ahí cuando vivimos esa ilusión temporal nuevamente, ¿no? Pero sigue siendo parte de esa ilusión, ¿verdad? Si después de la destrucción de mi cuerpo puede encontrarse sumido mi ego en un estado de inconsciencia completa, donde tendrá lugar el castigo de los pecados cometidos durante mi vida pasada. Nuestra filosofía enseña que solo encuentra el ego el castigo kármico en su próxima encarnación. Después de la muerte solo recibe el premio de los sufrimientos inmerecidos que durante su pasada encarnación experimentó. A ver, vamos a la llamada, por favor. Dice, algunos teósofos han puesto reparos a esta frase, es decir, que dicen que sufrimientos inmerecidos. Pero las palabras son del maestro y el sentido unido a la palabra inmerecidos es el que he dado antes. En el folleto número 6 de la TPS, Sociedad Teosófica de Publicación, quizá está mal traducido. Bueno, se empleaba una frase con la misma idea, de que después se hizo una crítica en el Lucifer, que es otra revista teosófica. En la forma era desgraciada y se prestaba a la crítica que se hizo de ella, pero la idea esencial era que los hombres sufren a menudo por efecto de las acciones llevadas a cabo por otros, efecto que no forma parte estrictamente de su propio karma, y como es natural, merecen la compensación de estos sufrimientos. Es decir, que la humanidad, digámoslo así, es tan grande, somos tantos miles de millones de seres humanos, que nuestros pensamientos o nuestros pensamientos formas, pues viajan. Si tuvimos un momento de ira o un deseo de venganza y eso, pues esa energía se queda ahí. Cualquier persona que forma parte de la humanidad recibe esa carga energética o esa carga vibracional, y por eso dice aquí, porque ese hombre que recibe o esa persona que recibe ese impacto no hizo nada realmente para merecerlo. Lo que pasa es de que como formamos parte de la humanidad es una unidad, entonces lo que hace uno le afecta a otro. Y por eso se dice de esta manera
que son sufrimientos inmerecidos, porque no fueron provocados por el que está recibiendo inmerecidamente ese efecto. Todo el castigo después de la muerte, hasta para un materialista, consiste, por lo tanto, en no recibir recompensa alguna y en la pérdida total de la conciencia de la propia felicidad y descanso. Karma es hijo del ego terrestre, el fruto de las acciones del árbol que resulta la personalidad objetiva visible para todos, así como el fruto de todos los pensamientos y hasta de los motivos del yo espiritual. Pero también es karma la madre cariñosa y tierna que cura las heridas infligidas por ella durante la vida anterior, sin torturar a aquel ego causándole nuevos sufrimientos. Si se puede decir que no existe sufrimiento alguno mental o físico en la vida de un mortal que no sea fruto y consecuencia directa de algún pecado cometido en una previa existencia, por otra parte, no conservando el hombre el menor recuerdo de ello en su vida actual, considera que no se merece tal castigo y que está sufriendo por un crimen que no ha cometido. Bien, pues es parte de lo que ya explicaba, pero recordemos que karma actúa, pero actúa, digámoslo así, en la vida de un ser humano en este plano. En este plano es que sufrimos las consecuencias o gozamos, disfrutamos de los momentos placenteros por la propia siembra que cada ser humano ha realizado en sus vidas previas o en la última también. Entonces, se trata de que la aplicación de karma solamente se manifiesta en este plano, ya sea creando nuevo karma o agotando las causas que originaron las condiciones de esta nueva encarnación. Bien. Basta esto para que el alma humana tenga derecho al consuelo, descanso y bienaventuranza más completos. En su existencia post-mortem, siempre se presenta la muerte para nuestros egos y amiga. Para el materialista, que a pesar de su materialismo no fue malo, será el intervalo entre las dos vidas semejante al sueño tranquilo y no interrumpido de un niño. Bien sea libre enteramente de ensueños o lleno de imágenes de las que no tendrá percepción definida, mientras que para el mortal ordinario será un sueño tan vivo y animado como la vida misma y lleno de felicidad y visiones reales. Así que lo que realmente ocurre con nosotros, digamos, en el plano de bachánico, es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Pero recordemos que en Devachan solamente nos acompañan los pensamientos, las emociones más elevadas. Lo otro, lo que nos produce infelicidad, desasosiego, eso se queda en el plano correspondiente, en los planos inferiores. Pero cuando regresamos, como esas energías les dimos vida, pues son nuestras energías. Apelamos también aquí al reino elemental. Esos elementales nos están esperando cuando volvemos a encarnar, de tal manera que no hay escapatoria posible, porque nosotros somos los generadores de pensamientos, emociones y acciones, y entonces nadie más puede sufrir las consecuencias más que nosotros mismos en esta vida. Recordemos lo que dijo Pablo, ¿no? No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que un hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, ahí yo veo la total relación con la ley kármica.
en este caso, porque lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Bien. Sí, oye Enrique, me quedó la duda con respecto a Manas Taihasi. Eh, Si un científico materialista, porque los científicos no siempre son espirituales, si un científico materialista llega a este grado para ser iluminado y poder traer de ese plano de las ideas, plano arquetípico, algo para la humanidad, sin embargo sigue siendo una persona materialista porque no le interesa lo espiritual. Y entonces en Kamaloka, pues él más bien no va a Devachan porque no está, digamos así, preparado para llegar a Devachan porque no fue una persona espiritual. Pero entonces eso que adquirió en su encarnación anterior, bueno, la apenas anterior, eso no le sirvió de nada para poder llegar a Devachan. No sé si me explico. sí, tú utilizaste la palabra iluminado y hay que distinguir bien. No es un iluminado, es alguien que recibe el reflejo de Buddhi, que ilumina su mente por Ajá. algún tiempo, solamente por algún tiempo. ¿Sí? Eso no lo hace un ser espiritualmente desarrollado a tal grado de que, como un adepto, por ejemplo, o un discípulo elevado. Eso no. Es, es porque puso en acción el mecanismo mental que lo acercó al plano búdico para comprender, es decir, para utilizar la razón, es decir, la capacidad de pensar no necesariamente es razonar, sino que tiene que discernir y entonces a través del discernimiento es como un científico materialista puede alcanzar esa, esa radiación de Buddhi, del plano búdico, para poder comprender qué es lo que está pasando, como les explicaba yo o les decía en el caso de Newton. ¿Sí? Se habla de ese caso en específico porque tuvo que ver con la llamada ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, es eso únicamente, ¿sí? Es decir, desde este plano es que pudo alcanzar ese contacto, que pudo recibir eso por su esfuerzo, por un ejercicio de voluntad supremo, alcanzó la comprensión utilizando su razonamiento. ¿Eh? Entonces, eso no lo hace definitivamente un ser iluminado o un ser superior. Bastó ese esfuerzo que pudo ser continuado por 2, 3, 5, 10 años hasta que logró comprender eso que él buscaba, ¿sí? Ese ser humano. ¿Sí? Pero eso no lo instala en definitiva ya como un iluminado. Simplemente tuvo pasajeramente esa comprensión y puede decirse que fue el descubrimiento de una nueva ley o de algo diferente que no conocía el hombre, pero solamente es eso. ¿Sí? No lo hace un ser más espiritual, simplemente que se esforzó por alcanzar esa comprensión hasta ese nivel. Eso es todo. Sí, bueno, yo siempre como que estoy tratando de defender a los científicos, aunque sean materialistas, porque traen un beneficio enorme para la humanidad, no solamente para la humanidad, para todos los seres vivientes. Entonces, yo siempre he pensado que deben de tener una compensación, ¿por qué no en Devachan? Bueno, es la idea que siempre he tenido, ¿eh? Gracias. Sí, sí, desde luego. Pero recordemos que el Devachan es un estado de conciencia. Es decir, si un científico inventa algo sin tintes egoístas y que solamente sea
por amor a la humanidad o por amor a los seres vivientes, todos en general, y que lo hagan sin un ápice de egoísmo, pues entonces obviamente que esa siembra, ese tipo de acciones tienen que ver con su desarrollo espiritual. Es decir, pone por delante el amor, el servicio a los demás, el sacrificio que, es decir, la ofrenda que hace hacia los demás, sin importar si tiene recompensa o no. Su recompensa mayor es el beneficio que van a recibir los demás por lo que él hace. Y eso es lo que recibe. En Devachan, lo que va a recibir es una paz incomprensible para nosotros, se dice inefable, y que va a disfrutar de ello, porque ni siquiera va a pensar que hizo un bien a nadie, simplemente va a percibir una paz intensa en su ser y una calma y una felicidad. Si acaso hemos conocido, no la recordamos, ¿sí? Pero es eso únicamente. Y sí, por supuesto que los científicos que tienen esa tendencia o realizan acciones que sirven a la humanidad y que en su idea, más que una idea, fue un ideal que pudo llevar a la práctica, que pudo alcanzar sin tintes egoístas, entonces el karma le compensa, eh, digámoslo de esa manera, pues con esa paz, pero no pensando, él no piensa, ahora disfruto de esta paz, de esta felicidad, de esta dicha inconmensurable, porque hice el bien a los demás. No, eso no, porque eso es egoísmo. Entonces, eso es así. Eso es una cosa totalmente diferente a que sea un ser humano, digamos, si un científico cualquiera inventa algo para el beneficio de la humanidad, pero está teñido de egoísmo, que diga, bueno, yo inventé esto, pero quiero una compensación monetaria o de relumbrón, que mi nombre aparezca en las marquesinas, en las calles, en los edificios y todo eso. Pues ese tipo de científicos pues son materialistas. Entonces son egoístas y no su premio pues es precisamente ese. No alcanzan esa paz que alcanza quien es inegoísta.